Muchísimas gracias, Manuel. Si no hubiera sido por la perseverancia de Manuel y de su equipo, yo no estaría aquí, en realidad, compartiendo el día de hoy con ustedes. Yo también tengo una presentación igual que Emiliana. Quisiera contar que no hemos hablado antes de esta presentación, pero es bastante coincidente en algunas cuestiones. Es, en mi caso, como presentarles, valga la redundancia, el caso Ecuador, es decir, todo lo que ustedes han oído en esta mañana convertido en el caso en un país concreto, ¿no? Les cuento un poco que efectivamente yo estuve en el Ministerio de Educación desde el 2006, me retiré el 17 de febrero de este año, primero como viceministra de Educación y después como ministra de Educación, y acompañé un proceso de transformación educativa en el país. Y un poco el título de esta presentación es conversar con ustedes acerca de cuáles creemos nosotros, creemos que han sido efectivas, las estrategias para comenzar a caminar hacia la excelencia educativa. Hay que siempre poner en perspectiva de quién estamos hablando, ¿no? Ecuador es un país muy pequeño, un país pequeño en su dimensión, tiene 250.000 kilómetros, 15 millones de habitantes, es decir, en términos reales entra dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es un país en el que hubo una gran desinversión educativa, muy grande, y por lo tanto ni los maestros, ni los estudiantes, ni el sistema educativo, ni las escuelas en general estaban atendidas adecuadamente. Aún hoy en día, si somos extremadamente críticos, no lo son, es decir, estamos en proceso de llegar a, pero no lo son aún. Dentro de esas estrategias yo quisiera mencionar tres. Pasamos, por favor. La reconceptualización de la educación como un servicio público, dentro de un concepto para nosotros que viene del mundo ancestral y que es el concepto del buen vivir. Pero reconceptualizar la educación como un servicio público. La segunda, la reorganización de este servicio, que en Ecuador era realmente muy caótico. Y la tercera, los lineamientos para mejorar ese servicio educativo. Yo no voy a detenerme lámina por lámina porque les quisiera dar un pantallazo general. Aquí ven ustedes algunas de las cosas que nosotros detallamos dentro de la reconceptualización de la educación como servicio público. Es decir, la educación como un derecho. En Ecuador se eliminaron todas las barreras que no permitían que una persona estuviera dentro del sistema educativo, cualquiera, que tuviera una enfermedad, que tuviera una tendencia sexual, que estuviera embarazada, que fuera un refugiado de un país amigo, hermano, que sufre momentos problemáticos en términos de seguridad o sufrió en el pasado. La educación pública universal, gratuita y laica, este es un principio que Ecuador sostiene desde finales del siglo XIX, pero que, digamos, no estaba consolidado dentro de él, y algunos de los demás no me voy a detener en esta lámina. La siguiente lámina nos muestra un poco lo que ha sido la evolución del presupuesto dedicado a la educación. Ya Emiliana nos decía que muchos de los países en América están en este proceso de aumentar la cantidad de dinero, digamos, destinado a la educación, siempre reconceptualizándolo también no como un gasto, sino como una inversión en educación. Siempre tratamos de quitarle ese concepto a los ministros de Economía o de Hacienda o de Finanzas de la región, de estamos gastando en educación. No, no estamos gastando en educación, estamos invirtiendo en educación. Es una inversión lo que estamos haciendo, porque sin esa inversión el país no se puede desarrollar, es absolutamente imposible. Y convencer también a los empresarios de que a los empresarios y a los políticos, de que lo mejor que se puede hacer es apuntalar los procesos educativos. La educación no está solamente en manos del ministro de Educación, Silvione o Bullrich, o del ministro de Educación de San Juan. Está en manos de todos. La sociedad en su conjunto tiene que hablar de educación, preocuparse de la educación, involucrarse en la educación, pedirle cuentas a la educación, es decir, todos involucrados aquí. Este nada más que es una progresión de cómo fue aumentando la cantidad de dinero en relación al Producto Interno Bruto destinado al tema educativo. Pero no solamente es mayor cantidad de dinero destinado al tema educativo, sino también lograr que los ministros de educación seamos cada vez más eficientes en la utilización del centavo asignado a la educación.
No simplemente construyamos escuelas y repartamos tablets. No, ¿qué estamos haciendo con esa escuela y qué estamos haciendo con esas tablets? ¿Para qué sirven? ¿Sirven mejor las tablets o le damos más pizarrones y más tizas porque estamos en un estadio anterior? Esto es un tema muy discutible. Podemos seguir a la siguiente lámina. El presupuesto ejecutado por el Ministerio de Educación está nada más una referencia. Estamos cerca de los 3.000 millones de dólares anuales. Podemos seguir. Dentro de nuestro sistema educativo hay alrededor de 4 millones y un poquito más de estudiantes. De estos, 2 millones aproximadamente pertenecen, 2 millones y medio al sistema público y 1,5 millones al sistema privado. Esta es cómo fue la evolución, algo que también tocaba Emiliana, es decir, cómo fue incrementándose, cómo fue progresando el tema de la educación general básica, que en Ecuador comprende los 10 años de escolaridad, desde los 5 hasta los 15, el total nacional por hombre, por mujer, y cómo fue ganando espacio lo indígena, lo mestizo y lo afroecuatoriano también, ¿no? Estas no son estadísticas construidas por el Ministerio de Educación, son estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo y de las encuestas nacionales que se hacen justamente de empleo, desempleo, en distintos niveles. Podemos pasar. Bueno, la asistencia al bachillerato, como fue también evolucionando, la tasa neta de asistencia al bachillerato, esto debe leerse como las personas en la edad correspondiente para asistir al bachillerato, y versus la tasa bruta, toda la gente que reingresó al sistema, que no había terminado la secundaria, que fue reingresando y que por lo tanto figura en la estadística con sobreedad. Podemos continuar, por favor. Bueno, más estadísticas de la asistencia al bachillerato, las podemos dejar, por supuesto, para quienes tengan interés en esto, y Manuel y su equipo se las dará. Podemos continuar. Y esto es una de las cuestiones más interesantes. El dibujo rojo, la línea roja, es el quintil 1, es decir, el quintil más pobre. Y la línea azul, el quintil más rico, es decir, qué es lo que se ve, cuál es la tendencia en la tasa de asistencia a la educación general básica en Ecuador, que es el gráfico de la izquierda. Ha evolucionado desde el 2006 hasta el 2011, convirtiéndose en una línea que está a punto de unirse, es decir, tanto el quintil más pobre como el quintil más rico están teniendo acceso a la educación y están aumentando nuestras tasas, creciendo a lo que siempre debió haber sido, es decir, las tasas iguales, y tanto el quintil de menos favorecido económicamente como el más favorecido puedan tener asistencia plena a la escuela. Y en el caso del bachillerato ustedes ven que las dos líneas están todavía muy separadas, pero que están comenzando a unirse también. ¿Ven? Si lo tomamos en el 2006 como ejemplo, en el caso del bachillerato, el quintil 1, solo el 31% de los chicos del quintil más pobre asistía al bachillerato versus el 78% del quintil más rico, y ahora ya estamos hablando de un 48-82, muy lejos todavía de estar cerca, pero se está trabajando fuertemente en esto. Podemos continuar. Podemos pasar esta lámina, por favor. Es la evolución de la matrícula, cómo fue creciendo. El sistema público tuvo una migración del sistema privado, es decir, se recobró la confianza en la escuela pública y fue migrando esa matrícula de lo privado hacia lo público, y fue creciendo también lo privado, es decir, fue evolucionando favorablemente. Se incrementaron todas las tasas que ustedes lo pueden ver en el gráfico. Podemos continuar. Para la fecha nosotros tenemos alrededor de 600.000 chicos más en la escuela que hace 5 años. El segundo punto es la reorganización del servicio educativo, un servicio educativo muy caótico, con escuelas dispersas por todas partes, con muchas escuelas que quedaban a una cuadra de distancia, con un dispendio terrible de recursos, que era el punto al que yo me refería hace un momento, es decir, no solamente darle más dinero a la educación, sino que ese dinero sea eficientemente utilizado, y que esto es casi un sacrilegio lo que voy a decir, pero la programación en Ecuador, si se respeta tal como está, permite la desaparición de un sinnúmero de escuelas que son innecesarias, y esos chicos reubicados en escuelas mucho más fuertes, con profesores mejor capacitados, y para lograr ahí sí un impacto en la calidad de la enseñanza. Un antes y un ahora. La organización de lo que es educación en Ecuador no se tocó solamente al docente, o solamente al currículum, solamente el estándar educativo, sino que se tocó todo. Es como si ustedes vieran una máquina desarmada
que se armó y se comenzó a armar engranaje por engranaje de tal manera que se convierta así en una máquina poderosa de calidad educativa. Entonces estos son algunos ejemplos del antes y el después, lo que era el Ministerio de Educación, un ministerio centralizado. Ecuador es un país unitario, es decir, toda la administración está concentrada en el ministerio. Lo que nosotros hicimos fue un proceso de desconcentración hacia las provincias, hacia cada una de las localidades y darles a ellos la fuerza necesaria para administrar recursos financieros, recursos humanos, recursos técnicos, es decir, que no dependa del ministro de Educación la firma de las vacaciones de un maestro que vive en la Amazonía, ¿no? Porque era así el caso. Esto es la estructura, a la izquierda ven ustedes en blanco y negro la estructura anterior del ministerio, un ministerio pesado, jerárquico, piramidal, y el ministerio nuevo, que es un ministerio organizado por procesos, organizado por temáticas, pero que responden a una serie de procesos orgánicos que hacen a la calidad educativa. ¿Podemos pasar, por favor? Este es el país. Nada más era para ilustrar cómo cada una de las zonas que ustedes ven en verde tiene ahora el mismo poder de decisión que antes tenía el ministro únicamente. Entonces, lo que se hizo fue un proceso de desconcentración efectiva, dándoles a ellos el poder y haciendo como una especie de mini ministros, digamos, en cada uno de los lugares para que puedan reorganizar, reordenar el sistema. ¿Podemos pasar? Bueno, esto es un poco más detallado, los beneficios de la distritalización de la educación, es decir, lo que se hizo fue armar zonas. Las zonas contienen distritos y los distritos contienen circuitos educativos. Cada uno de ellos debe de tener una oferta educativa completa y asegurar la calidad. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar, por favor? La tercera parte, el tercer punto, es lo que se refiere a generar políticas y lineamientos para mejorar el servicio educativo. Entonces, ¿qué se hizo en este caso? Establecer estándares educativos. Es decir, sé que en Argentina el tema de evaluación es sinónimo de conflicto. Sin embargo, en Ecuador al principio se pensaba de la misma manera y se trabajó muy bien en el tema de evaluación educativa, pero evaluación referida a un estándar educativo. Es decir, el profesor debe de saber sobre qué se lo va a evaluar, para qué se lo va a evaluar. No en ningún sentido perseguir al maestro, culpabilizarlo de la mala calidad educativa, sino al contrario, acompañarlo. El maestro en América ha estado siempre muy solo, ha sido un maestro que no ha tenido el acompañamiento que requería por ser el tipo de profesión que es. Es decir, decimos, el maestro es el corazón de la sociedad, el maestro impulsa el desarrollo del país. Sí, claro, pero le pagamos muy mal, no lo tomamos en cuenta. En el caso de Ecuador era el servidor público peor pagado, era un servidor público no de segunda categoría, de 10ª categoría. No era conceptualizado, digamos así, como un funcionario público de relevancia y por lo tanto su escalafón era un escalafón bastante menor que el de otros servidores públicos. Regresemos, por favor, un minuto. La actualización de los currículos nacionales. Algunos de los currículos, como en el caso del bachillerato, su último ajuste fue de la década de los 60 y 70 y era un currículo tremendamente desactualizado. Por supuesto que había colegios privados y algunos colegios públicos grandes que lo habían actualizado motu propio, digamos, pero no había una currícula nacional actualizada y acorde a las necesidades ni siquiera del siglo XX, no digamos del XXI. El fortalecimiento de la evaluación educativa, una evaluación orgánica que no solamente evalúa al maestro, sino también a los estudiantes, evalúa la institución educativa, evalúa la gestión. Y nosotros no figuramos en ninguna de las fichas de PISA porque Ecuador no está listo todavía para entrar a PISA. Ecuador está en una fase anterior a PISA. Ecuador recién está armando sus pruebas nacionales, está tomando la generación de pruebas nacionales, ha creado un Instituto Nacional de Evaluación que se referirá a los estándares dictados por el Ministerio de Educación e irá ajustando las evaluaciones año a año para obtener una mejora continua. La redefinición de un nuevo modelo de apoyo y seguimiento a la gestión. En Ecuador esto se llamaba supervisión, entonces se desplazó a la antigua supervisión y se la cambió por un modelo que acompañara al docente en el aula, que lo apoyara, que él se sintiera permanentemente acompañado dentro del aula y no vigilado, tipo policía, vengo a hacer una pesquisa, digamos, voy a ver qué está haciendo usted mal.
No, lo vengo a acompañar, vengo a hacer un plan de mejora con usted, esto hace bien, esto no lo hace tan bien y podemos mejorar con esto. Y la revalorización de la profesión docente. En Ecuador, con mucho dolor, debo decir, he vivido esta anécdota en la que una persona cualquiera, en un lugar cualquiera, se acercaba al ministro, ministra, alcalde, prefecto, en fin, a cualquiera, a decirle, deme un trabajo aunque sea de profesor. Es decir, para ser profesor aparentemente no se necesitaba ningún otro requisito sino la falta de trabajo. Entonces, deme un trabajo, colóqueme, aunque sea de profesor. Es cambiar la mentalidad y decir, no, ser profesor no puede ser cualquiera, porque ser maestro no es una profesión cualquiera. Por lo tanto, cualquiera no puede desempeñar esa profesión. ¿Qué se hizo? Bueno, algo de lo que se ha relatado aquí, ¿no? Escoger a los mejores maestros, poner una cantidad de dinero, digamos, mensualmente para que los chicos que no pudieran hacerlo, pero que eran talentosos, se sientan atraídos por esta profesión, relanzar la carrera de profesores, ponerla de moda, digamos, la carrera de profesores con una serie de incentivos ad hoc para que los chicos eligieran esta carrera. Bueno, deben haber abogados presentes, no tengo nada en contra de los abogados, pero en lugar de estudiar tantas leyes, abogacía, en fin, ingenierías, arquitecturas, bueno, desplazarse también hacia una carrera como la carrera educativa con los mejores promedios. Solamente aquellos que tengan los mejores promedios pueden optar por la carrera educativa hoy en día en el Ecuador. Es decir, no cualquiera puede ser profesor. ¿Podemos continuar? Bueno, este es el desagregado de los puntos anteriores, lo que había dicho sobre el fortalecimiento de la evaluación, la creación del instituto, construir instrumentos de evaluación referidos a los estándares, en fin. Podemos continuar y va desagregando cada uno de los puntos que mencioné, ¿verdad? La revalorización de la carrera docente pasa por el ingreso al magisterio, cuál es el perfil de los profesores, de las personas que queremos que sean los profesores, los guías, los tutores de nuestros hijos, como nos pedía Manuel, miremos a sus niños a los ojos, pensemos que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, las personas que nosotros más queremos en la vida. Bueno, démosle lo mejor a ellos, ¿verdad? Cambiar el escalafón, un escalafón meritocrático donde se pague a los profesores realmente un buen salario, que estos profesores no tengan que ir de trabajo en trabajo. Supongo que acá sucede exactamente lo mismo, es decir, tienen que salir de un trabajo para ir a otro, para completar, digamos, una canasta básica y poder sustentarse. La formación continua, el desarrollo profesional y la formación inicial con la creación de una Universidad Nacional de Educación, una universidad uniprofesional, no solamente para maestros, sino para maestros, tutores, mentores, es decir, una serie de carreras adscritas al campo educativo que no tenían un espacio en las universidades en Ecuador. Entonces se creó una universidad especial para el desarrollo docente. ¿Podemos continuar? Este es el fin. En realidad no hay una receta. Yo creo que cada país tiene que construir su propia historia, basado obviamente en la idiosincrasia, en las necesidades del país, pero definitivamente si no convencemos a los políticos, si no convencemos a los empresarios, si no convencemos a la sociedad en su conjunto de que todos hacemos el proceso educativo y que no es un problema, como decía hace un momento, de los ministros ni de los especialistas en educación, sino que es un problema de todos, realmente no podemos hacer un cambio educativo. Yo les agradezco nuevamente a ustedes por invitarme, por estar interesados en el tema y bueno, a la disposición para cualquier ayuda. Gracias. Mañana mostraba un estudio que estamos haciendo con un investigador del BID, todavía se hace en Ecuador, porque es un estudio longitudinal que abarca toda una cohorte de chicos, es qué es lo que sucede cuando, digamos, la hipótesis de trabajo tiene que ver con qué es lo que sucede cuando chicos de niveles socioeconómicos disímiles, digamos, entran a la escuela. La escuela debería de actuar como una especie de, entre comillas, emparejador, es decir, debería permitirnos a nosotros poder desarrollar y alcanzar las mismas posibilidades en la vida. ¿Qué es lo que pasa cuando a esos niños se les asigna un maestro exitoso, un maestro no tan exitoso? ¿Cómo aleatoriamente esos chicos pueden progresar y pueden ir cerrando las brechas que los separan? Es un estudio muy, muy interesante que esperamos que nos dé luces sobre esto en los próximos años. Nada más, esto como post. Gracias. Gracias.